Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. La semana pasada el padre Fernando nos estaba platicando sobre los distintos pasajes de la Virgen María, la nueva Eva, y hoy vamos a continuar con una segunda parte. Sin más, nos acompañan Marina y el padre Fernando. Bienvenidos. Padre, le cedo la palabra. Gracias, Jorge. Pues vamos a continuar con este estudio sobre Jesús y las raíces judías de María, de este libro de Brent Petrie. Y esta parte que vamos a ver es María, la nueva arca. Jesús es el nuevo Moisés, que ha venido a inaugurar un nuevo éxodo. Una y otra vez Jesús hace y dice cosas que recuerdan claramente a Moisés. Igual que el profeta ayunó durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, en Éxodo 34:28, Jesús se retiró 40 días y 40 noches al desierto para ayunar. Lucas 4:1-2. Si Moisés alimentó a los israelitas en el desierto con un pan milagroso bajado del cielo, como lo vemos en Éxodo 16:1-13, Jesús dio de comer a una multitud en campo abierto con un pan milagroso. Lucas 9:10-17. Y como Moisés había establecido la alianza con las 12 tribus de Israel, en Éxodo 24:1-8, Jesús formó una nueva alianza con los 12 apóstoles en la última cena, en Lucas 22:20. El éxodo de Moisés es diferente del éxodo de Jesús. Diferencia de dónde empieza y de dónde termina. La palabra éxodo quiere decir viaje. En cada desplazamiento es preciso que haya un punto de partida y un punto de destino. En el caso de Moisés, el éxodo arranca en el país de Egipto y concluye en la tierra prometida. Sin embargo, según el Evangelio de San Lucas, el éxodo de Jesús es distinto. Lucas 9:30-31 o Lucas 24:50-51. Para Lucas, el nuevo éxodo comienza en Jerusalén y concluye en la nueva Jerusalén, que es el cielo. Si Jesús es el nuevo Moisés, ¿dónde está la nueva arca? Cualquier judío del siglo I sabía que el arca de la alianza tuvo un papel muy destacado. Si el Mesías iba a ser el nuevo Moisés que inauguraría un nuevo éxodo, entonces tiene sentido que fuese él quien hiciese aparecer de nuevo la arca perdida de la alianza. ¿Cómo puede producirse un nuevo éxodo sin una nueva arca? En este capítulo descubriremos cómo en el Nuevo Testamento nos revela que María es la nueva arca. El arca perdida de alianza. Vamos a hablar sobre el arca perdida de la alianza. ¿Cuáles son las creencias judías sobre la vuelta del arca perdida? Habría que comenzar con la Biblia hebrea y escritores judíos posteriores. Recuerden, el arca de la alianza era morada de Dios en la tierra. El arca de la alianza es nombrada en el Éxodo. Después de que los israelitas llegan al monte Sinaí y recibían los 10 mandamientos, les instruye para que levanten un santuario en el que pueda habitar una especie de templo portátil llamado tabernáculo. Está eso en Éxodo 25:8-9. La primera estructura del mobiliario sagrado que les ordenó construir Dios para situarlo en el tabernáculo es el arca de la alianza. Y aquí vamos a empezar a leer. Vamos a ver si pueden leer el Éxodo 25,
del 8 al 22. Me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos, y lo harán como también todas las cosas necesarias para mi culto, según el modelo que yo les enseñaré. Harás un arca de madera de acacia de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y otro 1,5 codos de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera, y lavarás una cornisa de oro alrededor. Les pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro. Harás también unas varas de madera de acacia y la cubrirás igualmente con oro. La presentarás por los anillos, las pasarás por los anillos que están en los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Le harás una cubierta, el lugar del perdón, de oro puro, de 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Asimismo, hará 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín en la extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo, con la cubierta a sus dos lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno hacia el otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrá sobre el arca y podrán dentro de ella el testimonio que yo le daré. Ahí me encontraré contigo para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de el medio de los 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio. Muy bien, aquí les pongo una foto de cómo sería más o menos el arca, tal como lo describió en Éxodo de que debería haber sido o como era. Hay que distinguir dos cosas entre el tabernáculo y el arca. El tabernáculo era lo que cubría el arca, era como una especie de tienda en la cual estaba dentro el arca de la alianza. Y en el tabernáculo dentro había dos partes. Había el santo de los santos, que es en donde estaba el tabernáculo, y en el otro pues tenían donde se purificaban y tenían también el candelabro de siete velas. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito más. Entonces, el tabernáculo donde se conservaba el arca era la morada de Dios en la tierra, donde vivía Dios en medio de su pueblo. Esto lo vemos en Éxodo 25:9. Dentro Dios se encontraría con los suyos y les hablaría. Y vemos algunos pasajes como les hablaba en Éxodo 25:22. El arca, el cofre sagrado que contiene los 10 mandamientos dentro de esta arca, esta caja o arca, tenía los 10 mandamientos. Por eso Dios dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Éxodo 25:16. El testimonio es otro término para referirse a las tablas de los 10 mandamientos. Dentro tendrás las piedras, un cuenco de oro. Dentro de esto tenía el cuenco de oro con el maná. Recuerden ese pan que bajaba del cielo y que se nutrían los egipcios, los hebreos. Y el cayado milagroso del sumo sacerdote Aarón. Esto podemos encontrarlo en Éxodo 16:34 y también en Números 17:10. El arca era de madera incorruptible. De hecho, en griego, cuando ponen arca de madera de acacia, en griego no ponen madera de acacia, sino ponen en madera incorruptible. Es otra manera de traducirlo. Ese material se consideraba sagrado por los egipcios, el acacia. La Biblia griega traduce acacia como incorruptible. El arca era cubierta de oro
El oro se consideraba puro y limpio, libre de impurezas. Simboliza la plena santidad del arca. Empleaban varas vestidas de oro porque se están tan santas que los seres humanos, pecadores, no podrían tocarla. El mismo Dios ordenó que fabriquen 2 estatuas de oro, de querubines, ángeles, para, ahí están las 2 imágenes, ¿no? Es interesante que en el mismo mismo libro que dice que no construyan imágenes, que utilizan muchos protestantes, pues mira, aquí vemos que Dios mandó hacer 2 imágenes de querubines. El arca y el tabernáculo juntos son el lugar en el que la nube de gloria descenderá de lo alto. Era importante esto. Este es un concepto que es muy importante porque en el momento que se consagró, dice que bajó una nube y dentro de ese tabernáculo o tienda, cuando entraban, había una especie de nube constante y eso significaba la presencia de Dios. Era muy importante. La nube de gloria no era solo un signo visible del descenso de Dios a la tierra para estar con su pueblo, también era el medio por el cual guiaría a su pueblo a través del desierto para llevarles hasta su hogar, la tierra prometida. Si a los israelitas los acompañaba el arca al combatir a sus enemigos, salían victoriosos, pero si faltaba el arca, eran derrotados. Es interesante ver que como la nube se ponía delante y les iba guiando hacia la tierra prometida. Y también vemos que cuando llevaban el arca para las batallas, pues siempre ganaban. Cuando no la llevaban a las batallas, siempre perdían. Y esto lo vemos en algunos capítulos como Josué, capítulo 6, versículo 1 al 21, o también en Números 14, 44, 45. El arca llega a Jerusalén. Una vez que los israelitas alcanzan la tierra prometida de Canaán, el arca de la alianza da algunas vueltas. El arca se conservaba en diversos santuarios locales como Gilgal, Silo y Betel. Esto lo vemos en Josué 4, 19, 7, 6 y 18, 1. Y también en Jueces capítulo 20, versículo 26 al 28. Finalmente, hacia el año 1000 antes de Cristo, el rey David decide trasladarla desde la ciudad de Balá, de Judea, a Jerusalén y fijar allí su hogar permanente. Según el libro de Samuel, David se levantó y partió en el pueblo de Israel para subir desde allí el arca de Dios. Esto lo vemos en 2 Samuel 6, capítulo 6, versículo 1 al 2. Pero no usó las varas, esas varas que construyeron de oro, tal como lo había prescrito la ley de Moisés, sino que las quiso transportar en un carro con bueyes. Pero eso fue fatal, porque cuando Uzar la tocó, murió. Dicen que cuando la tocaban morían. Tenían que usar esas varas para sostenerlo. Cuando David descubrió que Abededón y su familia habían sido bendecidos por el arca, porque ellos tenían el arca, decide llevarla a Jerusalén. ¿Sí? David se dio cuenta de que esa familia estaba muy bendecida. Grandes cosas pasaban en su familia, entonces decide él llevarla a Jerusalén. Pero esta ocasión de modo adecuado, haciendo uso de las varales, y ofreciendo sacrificios a Dios en acción de gracias. David la llevó desde la casa de Abededón hasta la ciudad de David. Con alborozo, David danzaba y gritaba ante Yahvé. Esto lo vemos en la segunda de Samuel 6, 12, 15. Este traslado era visto como la venida del mismo Dios. Este suceso se conmemora
en uno de los salmos de la subida que cantaban los peregrinos mientras subía a Jerusalén. El salmo es el 132, es el que usaron para llevar el arca de la alianza desde la casa de Abededón hasta Jerusalén. El rey Salomón culmina la construcción del templo de Jerusalén. Descubriremos que solo después de que los sacerdotes llevan el arca de la alianza al lugar propio, al Santo Santuorum, volverá a caer la nube del cielo para llenar el templo. Por desgracia, todo sucumbió tras la muerte de Salomón. Recuerden que después de Salomón se dividió el reino y el propio templo y la ciudad fueron destruidas. Según el profeta Ezequiel, antes de que los babilonios destruyesen el recinto sacro, la nube de gloria de la presencia de Dios se había retirado de Jerusalén. Esa nube que estaba siempre desapareció desde que se dividieron. Se dividió el reino. Bueno, ¿qué le ocurrió al arca de la alianza perdida? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hay varias fuentes diferentes. Una, hay quien afirma que los babilonios la robaron tras destruir el templo, pero las escrituras judías no la incluyen entre los objetos sagrados que acabaron en Babilonia. Otros dicen que está escondida esperando que Indiana Jones vaya a descubrirla, ¿no? Esas típicas de películas. Otros dicen que está en un santuario etíope y solo un sacerdote puede acceder a este lugar. Pero la prueba más antigua de la que disponemos acerca de la desaparición del arca, me refiero a la tradición judía clásica, según la cual el profeta Jeremías se la llevó de Jerusalén y la escondió en el monte Nebo, al este del Jordán. Pero poco después de la destrucción del templo, esto fue poco después de la destrucción del templo, esta tradición fundamental se recoge en la segunda Macabeos 2:8. Esto en la Biblia católica, el profeta Jeremías, que también era sacerdote del templo, la escondió en una cueva del monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. El texto también expone las creencias judías de que llegaría el momento en el que el arca reaparecerá. Recuerden, es importante ver que pues el pueblo de Israel se había corrompido y por eso después de Salomón se dividió. Por eso se fue la nube de la presencia de Dios y también desapareció el arca, ¿no? Entonces de ahí empezaron los castigos, ¿no? Y por eso los judíos sabían que iba a volver solamente al arca cuando viniera el Mesías. El texto también expone las creencias judías de que llegaría el momento en el que el arca reaparecería. Según Jeremías, su localización quedará oculta hasta que Dios muestre su misericordia, es decir, hasta que venga el Mesías y haga regresar la nube de su gloria. Segunda Macabeos 2:8. En otras palabras, sabemos dónde está el arca cuando veamos cubierta por la nube de su gloria. Bueno, aquí un punto importante es ver cómo el arca, un punto importante es ver cómo el arca debería aparecer cuando viniera el Mesías. Y aquí hay varios puntos importantes, ¿no? El primer punto importante que tenemos que ver es cómo el Señor, el momento que la nube, cuando fue consagrado el arca de la alianza, la nube bajó del cielo para el momento que fue consagrado el arca de la alianza. Ese momento que bajó del cielo, la palabra que utiliza la Biblia es epíclesis, ¿no? Que baja, ¿no? Baja del cielo.
Y lo mismo, esa palabra que es la que utilizó el ángel Gabriel cuando se le apareció a la Virgen y que el espíritu de, como dice, el espíritu bajará sobre ti y te cubrirá con su sombra, ¿no? Y esa misma palabra es la que utiliza, ¿no? El, eh, el arcángel Gabriel. Y es muy interesante, ¿no? Que ver cómo ese paralelismo entre el arca y María, el momento de la anunciación. Déjeme ver si encuentro ese pasaje porque yo creo que vale la pena eh, leerlo porque es muy significativo cómo hay esa relación, esa relación entre el uno y el otro. Vamos a ver si encuentro aquí el pasaje. Eh, no lo tengo, voy a buscarlo. ¿Es Lucas 1? Padre, la anunciación. Sí, Lucas 1. ¿Quiere que lo lea todo? Sí, por favor. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Está bien. Sí, vemos cómo en el Anunciación, pues ahí regresa, ¿no? Regresa la nube de gloria. Este pasaje que vemos como el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen, le anuncia que concebirá milagrosamente y dará a luz a Jesús. El punto clave es que Gabriel proclama la concepción del Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo. Y para la perspectiva judía del siglo I, la anunciación no trata solo de la concepción del Hijo de Dios, también predice el regreso de la nube de la gloria de Dios, tanto tiempo ausente. Vemos detenidamente las palabras de Gabriel cuando María le pregunta, ¿cómo será eso si no conozco varón? ¿No? Y bueno, hay un paralelismo muy interesante entre, entre, eh, entre María y David. Y bueno, más bien Isaías, no, está Isabel, perdón, que es muy interesante. Vamos a ver ese paralelismo que está en Lucas 1:35. No sé si lo podemos leer, nomás en Lucas 1:35. Lucas 1:35 dice, contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Sí. Vean que en Éxodo, no, está bien ahí. Vean que en Éxodo 40:35 dice que la nube de gloria de Yahvé cubrirá Epícasis, ¿no? El tabernáculo. Y aquí en Lucas 35 vemos el Espíritu Santo cubre Epícasis también a la Virgen, ¿no? Hay ese paralelismo que es interesante. La misma palabra griega en la Biblia griega, numerosos académicos con perspectivas diversas, judíos, protestantes y católicos, evidentemente, han concluido que la relación del Espíritu Santo que cubre a María está dirigida a recordar la nube de gloria de Éxodo, ¿no? Y vamos a ver un pasaje de aquí, de este libro,
que que es muy interesante sobre esta reflexión. Déjenme ver. Dice así. Dice en 68. ¿Dónde está esto? Ya se me... Aquí está. Dice, la experiencia de María, esto lo dice un protestante, y es interesante que lo diga un protestante esto. Dice, la experiencia de María ha de compararse con el modo dramático con el que la gloria y la nube de Dios señalan su presencia al descender de lleno sobre el tabernáculo. Así es, muchas personas, incluso estudiosos, que se dan cuenta de ese paralelismo. Bueno, entonces, en conclusión con esto que hemos visto hasta ahora, el arca en el tabernáculo era el lugar especial de la presencia de Dios durante el éxodo de Egipto. Ahora, mediante la anunciación, María se ha convertido en la morada especial de la gloria de Dios para el nuevo éxodo. Recuerden ese nuevo éxodo que comienza de Jerusalén a la Jerusalén celestial. Ella es nuestra nueva arca de la alianza que nos va guiando, que tiene la presencia de Dios. Bueno, vamos a ver otro pasaje que es muy interesante y es la visitación de Isabel. La nueva arca se manifiesta. También en la visitación a Isabel de Lucas 1, 39, 56, tenemos que releer el pasaje a la luz de lo que dicen las escrituras judías sobre el arca de la alianza. Vamos a leer Lucas 1, 39, 49. Lucas 1. 39, 49. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las naciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Ahí es el 49. ¿Continúa? Sí. Y luego del 54 al 56. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después se volvió a su casa. Muy bien. Les voy a mostrar un paralelismo que también hay en ese pasaje con el Arca de la Alianza. Vemos que en el Arca de la Alianza, no sé si aparece ahí, ¿sí se ve? ¿Es un poquito más grande? Sí. Voy a hacerlo más grande. O la pantalla. Ahí está. Vemos este paralelismo entre el Arca de la Alianza y la Virgen. Primero, dice que el Arca de la Alianza, la gloria del Señor y la nube se posan sobre el tabernáculo que contiene el arca y lo cubre. Recuerden esa palabra, epíquesis, en Éxodo 40, 34, 35. Y luego después vemos la Virgen María, el Espíritu Santo viene sobre María y el poder del Altísimo lo cubre. Bueno, esto ya lo vimos. Pero más abajo, David se levantó y fue a la región montañosa de Judá para llevar el arca de Dios, ¿no? En 2 Samuel 6:2. Y vemos aquí en Lucas 1:39 cómo María se levantó y fue a la región montañosa de Judá
para visitar a Isabel. Ahí hay un paralelismo. Y lo vemos, David reconoce su dignidad para recibir el arca, exclamando, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? En 2 Samuel 6:9. Isabel reconoce su indignidad para recibir a María y exclama, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? En Lucas 1:43. Luego también vemos como David saltaba ante el arca, cuando la iban llevando, saltaba mientras las llevaban con gritos y cantos, ¿no? Y Juan salta en el vientre de Isabel al escuchar la voz de María, e Isabel exclama con gran voz, ¿no? En Lucas 1:41-42. Y luego también vemos cómo el arca permaneció en la montaña en casa de Abededón durante 3 meses. María se queda en la región montañosa en la casa de Isabel durante 3 meses también, ¿no? Vean ese paralelismo, ¿no? Algo nos quiso mostrar ahí Lucas, ¿no? De que María es la nueva arca, ¿verdad? Con ese paralelismo tan hermoso que encontramos aquí. ¿Cómo explicar estos paralelismos? ¿Son simple coincidencia? Tanto en la anunciación como en la visitación, Lucas está describiendo a María como la nueva arca. Así lo explica el académico protestante Max Turian. Voy a leerle lo que nos dice este protestante, que según esto, pues, muchos de ellos no tienen mucha veneración a la Virgen. Sin embargo, hay algunos que lo descubren. Mira lo que dice este hombre, Max Turian. Se podría también relacionar la narración de la visita de María a Isabel con la del traslado del arca de la alianza por parte de David. Su prima ha visto en María aquella que lleva consigo la presencia santa y no puede reprimir una gran exclamación en éxtasis que también caracteriza a la aparición del arca como la morada de la presencia del Señor. ¿Ven? Muy claramente lo descubren este protestante Max Turian. Son muchos los especialistas que dan validez al paralelismo entre la anunciación a María y el descenso de la nube de gloria sobre el tabernáculo. Lucas quiere presentar a María como la nueva arca, pues por eso explica el detalle de se queda 3 meses con Isabel. Bastaría con decir que se quedó hasta el nacimiento de Juan, pero no. Lo justifica más, lo hace más verosímil con tanto detalle de cronología de San Lucas. Sutil pero deliberadamente está aludiendo a la historia del arca y su custodia durante 3 meses en casa de Abededón. Lucas muestra a Jesús como el nuevo Moisés que conducirá a un nuevo éxodo. También revela a María como la nueva arca, la nueva morada de la presencia de Dios en la tierra. Bueno, vamos ahora a leer otros pasajes. Ahora vamos a centrarnos en Apocalipsis, el arca y la mujer en los cielos. No solo Lucas hace alusión de María como arca de la alianza, sino también el Apocalipsis, la mujer vestida de sol, en Apocalipsis 12:1-2. Como ya vimos, la mujer del Apocalipsis es la madre del Mesías. También hace una señal muy directa entre la mujer y el arca. Vamos a leer el Apocalipsis 11:19. A ver si lo podemos ver leer. Apocalipsis 11:19. Yo ya lo tengo. ¿Tú, Marina? Sí, está bien, leerlo. Ok, Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Ok,
Y luego me puedes leer el capítulo 12 y 1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Ok, muy bien. ¿Sigo o ya? No, hasta ahí está bien. Vamos a ver el primer capítulo. Aunque en casi todas las versiones insertan una división del capítulo entre la aparición del arca y la mujer, porque parecen dos capítulos diversos, en realidad esos dos son juntos. Tanto el capítulo 11 como el capítulo 12 están juntos. Esta separación no se da en el texto griego original. La separación de los capítulos y versículos la introdujo en la Biblia en el siglo XIII el arzobispo católico Canterbury, Stephen Longton. Los estudiosos afirman que el versículo en el que aparece el arca no es el final del capítulo previo, sino el comienzo del nuevo y presenta la visión en el que se muestra la mujer, es decir, el arca que se aparece en el cielo y también la mujer, ¿no? Es interesante que los dos estén juntos, ¿no? Se han estudiado mucho, ¿no? Tanto el arca como la mujer parecen encontrarse en el templo celestial. Observa las imágenes de las voces procedentes de ese templo y de la mujer que da a luz a su hijo, ¿no? En Apocalipsis 11, 19 y 12, 2. Estas escenas han sido tomadas directamente del libro de Isaías 66, 6, del 6 al 7. El Apocalipsis ubica tanto el arca, esto es importante, el Apocalipsis ubica tanto el arca como a la mujer en el templo celestial. Los judíos del primer siglo no se sorprenderían de ver que el arca estuviese no en la tierra, sino en el cielo. El arca del cielo se asocia con la mujer del cielo. El estudioso protestante Crane Coster señala que la palabra apareció, que pone ahí, apareció, está relacionada claramente con la manifestación del arca con la versión de la mujer del versículo posterior. Igual que el arca aparece en el cielo, allí aparece la mujer. Aunque el Apocalipsis no se refiere explícitamente a María como la nueva arca, el hecho es que describe a ambas de un modo tan similar que resulta llamativo. Como mínimo, resulta que la mujer, la madre del Mesías, se encuentra en el mismo lugar que en el arca, el santo de los santos del cielo. Allí, como el dragón, ya ven, así como el dragón y la serpiente son símbolos duales, o el niño y el cordero son de Cristo, el arca y la mujer apuntarían a María. Es un dualismo, ¿no? Una diferente manera de llamar a la mujer, ¿no? Así como el dragón y la serpiente simbolizan al diablo, el arca y la mujer a María, y ¿cómo se llama? Y el cordero y el niño simbolizan a Cristo. Así lo interpretó Pascasio Roberto, autor cristiano del siglo IX. Y vamos a leerlo como nos dice él en la página 74. Dice, el templo de Dios se abrió y se vio el arca. No se trataba, desde luego, el arca hecha por Moisés, sino la bienaventurada Virgen, a quien se había transferido su título. Sí, ya desde el siglo IX lo veían así, a la Virgen como nueva arca. Asunta a los cielos. Después de esto,
podemos concluir 3 implicaciones teológicas importantes que surgen. Primero, el cuerpo de María, morada de Dios en la tierra, si María es la nueva arca, entonces su cuerpo es ni más ni menos que la morada de Dios en la tierra. La antigua arca estaba hecha de oro puro y se custodiaba en el Santo de los Santos, porque ese era el lugar en el que debería estar, donde descendería Dios desde lo alto para reunirse a su pueblo. Era el recipiente sagrado para los 10 mandamientos. El maná del cielo, el cayado de Aarón, recuerden, estaba ahí. Por completamente, el cayado de Aarón, por lo tanto, la nueva arca, aún mayor, también debería estar libre de impurezas y ser completamente santa. María es la vasija sagrada para la palabra hecha carne y el pan de vida y el sumo sacerdote. Vamos a ver este paralelismo que es también interesante. Les voy a poner aquí la imagen. A ver si aparece. No apareció. La imagen de este paralelismo que es también muy interesante entre el Arca de la Alianza y María. No se deja aparecer. No lo ven, ¿verdad? Estaba tratando de aparecer, sí, por un momento. Bueno, es que me estoy poniendo tenso y no sale. Bueno, ni modo. A ver si quiere. No. Bueno, creo que no va a salir. Bueno, el punto era que por un lado, el Arca de la Alianza tenía... Ya está. ¿Ya está? Sí. Por un lado, el Arca de la Alianza tiene los 10 mandamientos, la una de oro de maná, el maná, la comida, el pan que tomaban los sacerdotes, y el ara de Aarón, que era el sacerdote. Y por otro lado, María, la nueva arca, ella lleva la palabra hecha carne, ya no los 10 mandamientos, sino la palabra hecha carne, lleva el pan de vida que es del cielo, que es Jesús, y él es el sumo sacerdote celestial. ¿No? Bonito paralelismo entre los dos. La relación entre María y el arca y la divinidad de Cristo ya fue descubierta por los autores cristianos hace mucho tiempo. Vemos las palabras de Hipólito de Roma y del famoso Atanasio de Alejandría. Vamos a leer el de Atanasio de Alejandría, que está en la página 76. Y esto lo que nos dice este autor del siglo IV. Dice así: Oh noble Virgen, en verdad eres más grande que cualquier otra grandeza. ¿Por qué? ¿Quién es tú igual en grandeza, oh morada de Dios, el Verbo, oh arca del pacto, vestida con pureza en lugar de oro? Tú eres el arca en la que se encuentra el vaso dorado que contiene el verdadero maná, es decir, la carne en la que reside la divinidad. ¿No? Qué hermoso lo que nos dice Atanasio. Y también Hipólito de Roma también nos dice, vamos a leerlo también. El Señor fue creado sin pecado, hecho en su naturaleza humana de madera incorruptible, esto es, de la Virgen y del Espíritu Santo, recubierto por dentro y por fuera, como si estaba por el oro más puro de la palabra de Dios. Dinos, oh bienaventurada María, ¿qué fue lo que se concibió en tu seno? ¿Qué es lo que portaste en tu seno? Fue la palabra de Dios, primogénito del paraíso. Muy bien, vamos a dejar estos, hay otros pasajes, pero vamos a dejarlo. Observen cómo los autores clásicos
extraían sus creencias del Antiguo Testamento y no solo de los escritos de los apóstoles, como fundamentaban lo que creían de María en lo que pensaban de Jesús. Esta antigua creencia no ha desaparecido y el catecismo de la Iglesia lo sigue proclamando cuando dice: María, en quien va a habitar el Señor, es el arca de la alianza. Y esto lo vemos en el catecismo de la Iglesia Católica, el 2676. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver ahora Asunta de los cielos. Si María es el nueva arca de la alianza, entonces es lógico que Jesús, el nuevo David, la llevase con él en el cielo para estar siempre juntos en el templo celestial. La revelación del Nuevo Testamento de María como nueva arca nos ayuda a entender la asunción de María a los cielos. David, una vez ungido como rey, tuvo como prioridad elevar el arca de Jerusalén y colocarla dentro de los santos. El rey David lleva el arca del tabernáculo que quedó conmemorado en el Salmo 123. Si Jesús es el nuevo David que ha ascendido a la Jerusalén celestial, tiene sentido que también haga ascender a la verdadera arca de la alianza, su madre, al templo celestial. Al menos esto era lo que creían los cristianos de la antigüedad. La referencia más temprana a María ascendida a los cielos que tenemos acceso basan esa afirmación en el hecho de que la mujer del Apocalipsis del capítulo 12 está en los cielos. Tenemos autores cristianos como Modesto de Jerusalén y San Juan Damasceno que nos afirman esto. Vamos a leer rápidamente San Juan, uno de estos. Por ejemplo, me gusta más San Juan Damasceno. Voy a leer este. Hoy la Virgen Santa e incorruptible, incomparable, entra en el santuario celestial que se alza sobre el universo. Hoy el arca viva y santa del Dios vivo, quien llevó a su propio creador dentro de sí, descansa en el templo del Señor, no hecho por manos humanas. David, su antepasado y el de Dios, salta de alegría. Los ángeles se unen a su danza. Este es San Juan Damasceno, siglo XVII. No, séptimo, perdón. Sí, siglo séptimo. Bueno. Es lógico también ver que así como la asunción de María es un signo de nuestra resurrección. El libro de Jeremías contiene las profecías en el que en el futuro no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé. No se preocuparán por ella, ni será reconstruida jamás. Esto lo pone en Jeremías 3:16. A fin y al cabo, el Nuevo Testamento indica específicamente dónde está la verdadera arca en los cielos, como lo dice en Apocalipsis 11:19. La antigua arca de la alianza ha sido trascendida por la auténtica morada de Dios, María, la madre del Verbo hecho carne. Ella es quien por la gracia de Dios ha sido revestida de santidad, cuyo cuerpo se ha preservado de la corrupción y ha ascendido al Santo de los Santos celestial para estar junto a Cristo resucitado por toda la eternidad. Como el nuevo Moisés, Jesús asciende al cielo con su cuerpo para mostrarnos que la tierra prometida aquí abajo no es el destino final. La identidad de María como la nueva arca santificada por la gracia de Dios, preservada de la corrupción corporal y asunta al cielo, arroja luz sobre el destino de nuestros cuerpos y almas.
Aunque María es un ser humano, Jesús comparte con ella de una forma única su gloria. La asunción de María nos enseña que la resurrección corporal y la asunción a los cielos no solo se aplica a Jesús, también nos llegará a nosotros. Y bueno, esto luego la reflexión sobre el arca de la alianza que les tenía hoy. No sé si tengan algún comentario, reflexión, preguntas. Yo creo, padre, que después de ver esta explicación nos queda muy claro qué importante es María, que llevó en su seno a nuestro Señor, y cómo la podemos llamar de verdad ahora la nueva arca de la alianza. Y qué importante es esto, porque la verdad que hasta que usted habló de esto, nos damos cuenta de estos paralelismos y de todo esto, de toda la importancia que tiene María, y de estos, y de todo lo que nuestros hermanos separados dicen cuando nosotros creemos que está asunta al cielo y que está en el cielo, que es a donde todos queremos llegar, como ya lo mencionó, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Así es. Yo siguiendo con la idea de Marina era eso de nuestros hermanos separados. ¿Cómo es posible que le echemos, si se puede usar esa palabra, un tanto cuanto negativa a María, cuando la misma Biblia es la primera referencia sobre ella, donde le da el título de Madre de Dios y está completamente amparado, como usted nos ha explicado tan claramente en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que es muy interesante es ver cómo no se entiende a María si no entiendes a Jesús bien. Primero tienes que estudiar a Jesús bien. Y es muchas veces los que nos falta a nosotros los cristianos, a nosotros católicos, conocer bien a Jesús y ver todo lo que el Antiguo Testamento hablaba en referencia a Jesús. Y cuando lo descubrimos cómo los evangelistas quisieron mostrar a María, pero como oculta, pero está ahí, está presente. Y nos muestran cómo ella es la nueva Eva, el arca de la alianza, y muchos títulos que nosotros cristianos le damos a María. Y si me permite ser un poquito aventurero, pues qué tanta grandeza debe de tener la Virgen María que las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están vinculados de una forma tan directa con María, ¿no? No es, pues no nada más es Jesús, sino es el mismo Dios Padre el que le pide, y es el mismo Hijo el que es engendrado, y es el mismo Espíritu Santo que es el esposo, ¿no? Entonces, no nada más es, pues sí es la Madre de Dios, sino las tres personas de la Santísima Trinidad participan de un modo tan directo, ¿no? Uh-huh. Y luego también todas estas ideas es que somos nosotros, esta generación de cristianos que la hemos perdido, esas visiones. Eso eran visiones de los primeros siglos de la iglesia, que nosotros hemos perdido. Ellos, Padre, le voy a hacer una pregunta un poquito dura. Después de lo que usted nos acaba de transmitir, ¿cómo podemos acrecentar nuestra relación con María? Si me permite decirlo así, un tanto cuanto intelectual. Porque digo, tenemos esa afinidad de hijos de María en cuanto al sentimiento, tenemos esa relación maternal en cuanto a nuestra relación directa con ella a través del rosario, un poco espiritual, pero en el campo intelectual, ¿qué nos recomienda usted para que también podamos ir creciendo en esa línea? Y perdón si le estoy poniendo... No, es algo que es algo que San Jerónimo lo decía, es decir, eh, el desconocimiento de la Biblia es desconocimiento de Cristo. Y el desconocimiento, yo podría decir, de María es desconocimiento de la ayuda que nos ofrece para llegar a Cristo, para acercarnos a Cristo, para hacernos otros buenos cristianos.
Y eso es importantísimo conocer en la Biblia todo lo que creemos los católicos. No todo lo que creemos los católicos no lo hemos sacado de la manga, como dicen los protestantes. No, todo está en la Biblia. Todo está, es una reflexión profunda de monjes que han, y no solamente los monjes, sino que también el Espíritu Santo nos ha empujado. La presencia de la Virgen ha estado presente durante al lado en la historia siempre, y tenemos que tomar conciencia, ¿no? de conocer mejor a María en la Biblia para poder no solamente seguirla más fielmente, sino también para dar testimonio de la fe que llevamos nosotros, los católicos. Y no solamente los católicos, porque también los ortodoxos, ¿no? También ellos también siguen fielmente a María. Pues Padre, le queremos agradecer infinitamente este tema y le queremos comprometer a que cuando tenga tiempo, que usted está sumamente ocupado, pues se anime a seguirnos dando temas que nos puedan ilustrar a la comunidad latina. Como usted sabe, este programa lo que busca es acercar a la gente del conocimiento de quién soy yo delante de Dios y cómo debemos de mejorar de cara a Dios, nuestro Señor. Sin más, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa y nos vemos la próxima semana. Que Dios nos bendiga.